Buenas tardes. Agradezco a la Asociación Mexicana de Cirugía General, a la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General por invitarme a su prestigioso Congreso Internacional de Cirugía General. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en relación al tema de esta conferencia. Con alguna frecuencia los cirujanos que trabajamos en urgencias nos vemos enfrentados a la situación de un paciente que ha requerido la ligadura del intestino en una cirugía de control de daños y tenemos que enfrentar la decisión de si hacemos una reconstrucción con anastomosis o si preferimos realizar una colostomía o una ostomía. Espero responder esta pregunta en los siguientes minutos. En los últimos 10 años, en la Fundación Valle del Lili, en Cali, realizamos 481 laparotomías por trauma abdominal. Poco más de las 2/3 partes de nuestros pacientes tenían lesiones de víscera hueca y un poco más del 90% de ellos tenían lesiones del duodeno, del intestino delgado o del colon. El 52% de estos pacientes fue manejado con cirugías convencionales y el 48% mediante técnicas de control de daños. De este grupo de pacientes, un poco más de la mitad fue manejado con reparo de la lesión en la primera cirugía y en el 46% restante la lesión fue reparada en alguna cirugía posterior. Comparando la incidencia de fístula intestinal, encontramos que fue muy poco frecuente entre quienes no requirieron control de daños, fue relativamente poco frecuente entre quienes pudieron ser reparados en la primera cirugía y ocurrió en el 25% de los casos de aquellos en quienes el intestino fue ligado en la primera intervención. Contribuye un poco a entender el problema la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma de las diferentes lesiones de las vísceras huecas. Según estas clasificaciones, las lesiones destructivas son para el intestino delgado o el colon aquellas que tienen transección y grado 5 aquellas que aparte de la transección tienen pérdida segmentaria o una desvascularización segmentaria. La clasificación para duodeno es semejante, con la diferencia de que para las lesiones de la segunda porción se consideran grado 4 cuando las heridas superan el 75% de la circunferencia del órgano o cuando hay compromiso de la ampolla o del conducto biliar intrapancreático. Comparando los pacientes que requirieron procedimientos de control de daños con aquellos que fueron manejados de manera convencional, encontramos que el grupo de control de daños tenía una edad un poco mayor, ingresaron con la presión más baja al servicio de urgencias y tenían una severidad de trauma mayor, en este caso medida por el NISS. La exploración abdominal, la magnitud del hemoperitoneo fue considerablemente mayor en este grupo y la proporción de pacientes con lesiones viscerales de diferentes clases fue definitivamente mayor. Vemos, por ejemplo, que las lesiones del hígado ocurrieron con una frecuencia 2 veces mayor en este grupo, las lesiones vasculares abdominales con una frecuencia 10 veces mayor, las lesiones duodenales ocurrieron un poco más de 2 veces más frecuentemente y las lesiones de intestino delgado y colon también fueron más frecuentes. Adentrándonos ya en las lesiones de los pacientes que recibieron tratamiento de control de daños, las 2/3 partes de las lesiones del duodeno o del intestino delgado fueron clasificadas como destructivas, en tanto que el 57% de las lesiones colónicas recibieron esta misma clasificación. Revisemos ahora algunos casos que nos permitirán entender la complejidad de las situaciones en las que se realiza el manejo de control de daños. Primero es un hombre de 45 años que fue aplastado por un molino de caña, estuvo 10 minutos metido entre los rodillos del molino. Ingresó a nuestro hospital
mostrando evidencia de hemorragia con una presión arterial en el límite, taquicardia y con hallazgo clínico de inestabilidad de una fractura pélvica y con una ecografía abdominal positiva. Esta es la radiografía que no muestra hallazgos relevantes. La radiografía de pelvis en la que se comprueba la diastasis de la sínfisis y la elevación de este alerón sacro, y la ecografía en donde se identifica el hemoperitoneo. Los gases arteriales nos mostraron una acidosis metabólica, una acidosis de predominio metabólico, anemia y acidosis láctica. Se activó el protocolo de transfusión masiva, se inició la administración de ácido tranexámico y a pesar de esto el paciente se deterioró en los siguientes minutos. Fue trasladado por esa razón a sala de operaciones. En los primeros minutos se transfundieron las primeras 4 unidades de glóbulos rojos, las primeras 3 unidades de plasma, se colocó un introductor en la arteria femoral común derecha y se realizó una fijación externa de la fractura pélvica. A pesar de esto, la condición del paciente siguió deteriorándose, por lo que se colocó un balón intraaórtica para oclusión de este vaso, que fue completa durante los primeros 25 minutos y parcial durante el tiempo restante que estuvo inflado. Se realizó un empaquetamiento pélvico preperitoneal y se practicó una laparotomía exploratoria. En la laparotomía se identificó un hemoperitoneo de 3 litros, una lesión sigmoidea grado 5 y un desgarro del mesenterio del íleon distal. Se realizó ligadura de las ramas periféricas mesentéricas lesionadas, se resecó el segmento sigmoideo lesionado y se ligaron los cabos del colon. Se empaquetó el abdomen y se instaló un sistema de vacío. Y por persistencia de la inestabilidad hemodinámica, se llevó a angiografía identificándose sangrado de vasos perivesicales, los cuales fueron embolizados. La reanimación continuó en la unidad de cuidados intensivos y fue reoperado en varias ocasiones. Al final del primer día, por reaparición de la inestabilidad hemodinámica, con hallazgo de necrosis del segmento intestinal desvascularizado, el cual se resecó y sus cabos fueron ligados. Un día más tarde apareció isquemia de la extremidad inferior izquierda y requirió una embolectomía de la arteria ilíaca. En el tercer día fue llevado a una laparotomía, se desempaquetó el espacio preperitoneal y se desbridó el área retroperitoneal adyacente a la lesión colónica. 2 días más tarde, en una condición clínica más estable, fue llevado nuevamente a cirugía donde se realizaron anastomosis con grapadora mecánica, enteroentérica y colocolónica. Y 2 días más tarde se cerró la pared abdominal con cierre de la piel. El intestino aún estaba edematizado, la fascia retraída y por ese motivo se consideró preferible esta forma de cierre de la cavidad abdominal. El segundo caso es de una mujer de 31 años que recibió múltiples heridas por balas en el tórax, el abdomen, la región glútea y el perineo. Ingresó en shock profundo, hipotérmica, con múltiples heridas por bala, con dolor a la palpación abdominal, sangrado profuso en el periné y ecografía abdominal positiva. Se activó el protocolo de transfusión masiva, se inició ácido tranexámico y se llevó a una laparotomía inmediata. Cirugía se encontró sangrado perineal y vaginal activo, un hemoperitoneo de 1 litro, contaminación fecal y lesión en todos los niveles del tubo digestivo, 2 en el estómago, 4 en la segunda porción del duodeno, 3 grupos de lesiones destructivas en el intestino delgado, 6 heridas destructivas en el colon derecho, una herida del riñón derecho que no estaba sangrando, lesión del diafragma y un hemotórax de 200 centímetros. Se realizó empaquetamiento vaginal, con lo que controló el sangrado perineal. Se hizo un pinzamiento aórtico durante 35 minutos. Se realizó hemostasia del mesenterio.
Se ligaron, se hicieron varias ligaduras en el intestino delgado a nivel de las perforaciones, se realizó una resección del colon derecho con cierre de los extremos con grapadora, preparándolo para una anastomosis en una siguiente cirugía. Se desbridó y suturó la lesión o las lesiones del duodeno, se colocó un tubo de tórax y se suturó el diafragma y se cerró el abdomen con un sistema de vacío. Fue llevada a cuidados intensivos para reanimación y aquí vemos la tendencia del ácido láctico con una reducción progresiva de su concentración hasta la depuración completa al final del segundo día. Tuvo un empeoramiento transitorio de la función renal, la cual mejoró con la reanimación. Fue reoperada 36 horas después, el abdomen estaba completamente limpio, se hicieron resecciones intestinales y anastomosis, se realizó la anastomosis ileocólica, se hizo un lavado de la cavidad abdominal, se instaló un nuevo sistema de vacío y la lesión perineal se manejó con desempaquetamiento, deduramiento, hemostasia y reparo. A los 5 días después del trauma fue llevada nuevamente a cirugía, el abdomen estaba limpio y se cerró de manera convencional la cavidad abdominal. 6 días más tarde, por un cuadro de sepsis, se practicó una laparotomía, se identificó un absceso intraabdominal, filtración de la anastomosis ileocólica, la cual fue controlada con un punto y con un sistema de vacío. Se reintervino al día 16, al día 21, con hallazgo de cavidad abdominal limpia, ausencia de filtraciones, lo que permitió en la reintervención del día 21 el cierre convencional de la cavidad abdominal. Caso número 3 es un caso catastrófico de un hombre de 20 años que recibió un trauma cerrado. Él iba en una moto, fue interceptado con una piedra de gran volumen, cayó al piso, se levantó, se montó en su moto, fue hasta un hospital donde colapsó tan pronto ingresó. Allá se inició la reanimación, fue trasladado a nuestro hospital donde llegó con una presión arterial y una frecuencia cardíaca en el límite. Estaba somnoliento, mostraba una equimosis en la cara anterior del abdomen, tenía dolor moderado a la palpación abdominal y en la ecografía líquido en la cavidad abdominal. Durante la inducción anestésica, el paciente colapsó, de modo que requirió pinzamiento de la aorta abdominal. Se realizó hemostasia con ligadura de vasos mesentéricos lesionados en múltiples niveles. Estas fotografías nos muestran una de las lesiones, la más importante. Aquí el estómago y el colon y el vaso están, y el páncreas están retraídos hacia arriba. Acá tenemos la vena porta, la vena esplénica y la vena mesentérica superior ligada. Y acá el extremo de la vena mesentérica superior en proceso de ser ligado. Requirió múltiples reintervenciones, la primera 4 horas después por inestabilidad hemodinámica y sangrado. Se encontró necrosis de un segmento del ilion proximal y necrosis del colon derecho. Se realizó resección de este segmento de ilion con ligaduras, resección del colon derecho con ligaduras y se practicó hemostasia del mesenterio. Antes de terminar el primer día, fue llevado nuevamente a cirugía por nuevo episodio de inestabilidad. Se encontró necrosis de 1,5 metros adicional del intestino delgado y de lo que quedaba del colon. Se realizaron resección de este segmento intestinal con ligadura, se completó la colectomía total y se cerró el muñón rectal con una grapadora mecánica. Al final del segundo día fue reintervenido nuevamente. Se encontraron necrosis de 3 segmentos pequeños de intestino adyacentes a los límites de las resecciones anteriores. Fue resecado nuevamente y ligado. Al final del cuarto día fue reintervenido. No se encontraron nuevos focos de necrosis, pero el intestino estaba masivamente edematizado, congestivo y cianótico. Un día más tarde fue llevado a cirugía,
con el propósito de revascularizarlo. Aquí tenemos el intestino marcadamente distendido, con zonas de isquemia en parches, y aquí vemos una de las ligaduras. Lo revascularizamos mediante un puente de la mesentérica superior a la cava. Esto permitió la descongestión del intestino, de modo que un día más tarde pudimos realizar las anastomosis intestinales y la anastomosis ileorrectal. Una semana después presentó filtración de una de las anastomosis enteroentéricas. A partir de allí fue manejado con reintervenciones periódicas. 3 reintervenciones más tarde y una semana después persistía la fístula entérica y se detectó también filtración del muñón rectal. Casi 2 meses después del traumatismo, 21 reoperaciones después, registramos cierre de la fístula del muñón rectal y persistencia de la fístula entérica. Para ese momento decidimos dejar de operarlo, entregar el manejo al grupo de terapia enterostomal y 3 meses más tarde llevarlo a cirugía para corrección quirúrgica de la fístula y para cierre de la eventración. De modo que vimos 3 casos en los cuales en algunos el intestino fue ligado y sus extremos, sus cabos fueron ligados con cintas umbilicales. En otros no se hizo resección, pero se ligaron los extremos de la perforación para prevenir la contaminación de la cavidad, y en algún otro la ligadura se hizo mediante grapadora mecánica. En cuanto a la reconstrucción, vimos que en algunas se hizo con anastomosis manual y en otras mediante grapadoras mecánicas. Excepcionalmente, hacemos colostomías. Tuve que recurrir a esta fotografía del siglo pasado, cuando todavía usábamos Bolsa de Bogotá, para ilustrar una colostomía en el contexto de control de daños. En nuestras últimas 481 laparotomías tuvimos 59 pacientes con ligadura del intestino delgado y 38 con ligadura del colon. Vemos que la mitad de las reconstrucciones de intestino delgado fueron hechas con anastomosis manuales, la mitad con grapadora mecánica. En cuanto al colon, hicimos solamente 2 colostomías y las reconstrucciones también se repartieron por mitades entre mecánicas y manuales. En cuanto al riesgo de fístula, encontramos que la lesión pancreática se asoció con un riesgo significativamente mayor, que el factor de riesgo más importante fue la lesión intestinal destructiva y que las ligaduras múltiples se asociaron con mayor riesgo de fístula. Curiosamente, la presencia de lesión hepática o la presencia de empaquetamiento se asociaron con menor riesgo de fístula. Mirando la literatura, encontramos las contribuciones de nuestro grupo. En esta, donde se comparan pacientes con anastomosis diferida versus colostomía, donde se comprueba que la incidencia de fístulas, de abscesos intraabdominales y de otras complicaciones y la mortalidad no difirieron significativamente. En cuanto a la misma comparación hecha en pacientes con perforaciones de origen no traumático, el resultado fue semejante, con desenlaces parecidos en ambos grupos de tratamiento. Mirando la literatura, encontramos este metaanálisis, en donde comparan sutura primaria versus colostomía en trauma de colon manejado convencionalmente, donde se muestra que la colostomía se asoció a un riesgo mayor de complicaciones infecciosas. En el grupo de control de daños, la diferencia no fue a favor de uno ni de otro manejo. Conclusión, podemos decir que en control de daños, la anastomosis es preferible a una ostomía como método de reconstrucción. Puede ser hecha con sutura manual o con grapadora mecánica con el mismo resultado. Al hacer esto, evitamos a nuestros pacientes la morbilidad, la incapacidad y los costos relacionados con la ostomía.
Muy bien, y esta es la clínica Valle del Lili, en donde trabajamos y en donde hemos desarrollado esta experiencia. Muchas gracias.